cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Damos gracias a Dios que nos permite estar este día nuevamente con ustedes, después de compartir y celebrar el memorial de la Cena del Señor, poder traer a nuestra memoria ese sacrificio único, suficiente, completo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, con el cual por la fe fue puesta en ese sacrificio, en esa muerte expiatoria, podemos tener la seguridad, la confianza, la convicción de tener la salvación de nuestras almas y el regalo de la vida eterna, y que se convierte en un anuncio para su próxima, pronta e inminente venida. Así que esperamos que cada uno, cada día reflexionemos, tengamos siempre en memoria el sacrificio de Cristo para llevar una vida que le honre, que le glorifique en todo lugar donde estemos. Damos gracias por cada uno que ha apartado este tiempo, que ha recibido esta invitación a través de esta plataforma y nos acompaña en esta mañana, este primer domingo del mes. Llegamos pues al sexto mes del año y bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nos ha guardado, nos ha sostenido y podemos ver su fidelidad, su gracia, su misericordia con cada uno de nosotros. Igualmente aquellos que también nos honran con su presencia, estar viendo a través de Facebook en vivo. Gracias porque pueden conectarse. No es casualidad, estoy convencido siempre que ante la respuesta al llamado de una invitación, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y yo espero y oro a que estemos expectantes, que no haya nada que interrumpa, que interfiera, a que todos sus sentidos, todo su ser pueda estar dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Como hemos venido compartiendo, el tema general tiene que ver con la respuesta a una fe genuina. La respuesta a esa fe genuina en el Señor Jesucristo, ni en otra cosa, ni en otra persona. Y en este caso quiero compartir el tema específico que tiene que ver con una completa adoración, humillación al Señor, una completa adoración. Y como he venido repitiendo tanto el miércoles como el día viernes, hay una pregunta que quiero que quede en su mente y que esté ahí siempre, por lo menos en este tiempo, y recordarla en la medida de que su vida transcurre. ¿De qué manera afecta su fe la forma en que vive su vida? ¿De qué manera afecta su fe la forma en que vive su vida? Vamos a orar, así que le solicito, le pido con toda reverencia que inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos para apartar este tiempo. Dios bendito, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, porque nos permites estar reunidos aquí, Señor. Padre, a través de estos medios que podemos, Señor, recibir tu palabra, sea ahí distanciado físicamente, pero que en un solo espíritu, Señor, para que tú hables a nuestra vida, Señor. Clamamos para que tu Santo Espíritu hable a nuestro espíritu, Señor. Y al abrir tu palabra podamos ser edificados siempre, Señor, animados, sostenidos. Padre, clamo por cada uno de aquellos que están conectados a través de los diferentes dispositivos, extensivo a cada una de las familias, Señor, para que tú estés sosteniéndolo, fortaleciendo, que nuestra fe crezca, se fortalezca, Señor, y nos ayude a vivir una vida diferente, Señor, de aquel mundo que no tiene, Señor, un sustento, no tiene una expectativa, Señor, y no tiene un fundamento en qué vivir, Señor. Que podamos ser luz y sal, que podamos ser diferentes en nuestro trato, Señor, con los que están a nuestro alrededor, que puedan ver algo diferente en nosotros, Señor. Así que sigue trabajando, Señor, en nuestra vida, que abrimos nuestro corazón, Señor. Padre, que tu palabra sea ese sustento espiritual que necesitamos para cada circunstancia de la vida. Clamo a ti por aquellas familias de la iglesia que están en diferentes necesidades de salud, Señor. Padre, por nuestra hermana Ismari, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que tú la sostengas, la cuides, la fortalezcas, Señor, en su lecho de enfermedad, Señor, pero igualmente por todos aquellos, Señor, que están pasando por diferentes necesidades, Señor. Que tú los fortalezcas, los sustentes, Padre, los animes, Señor, que nuestra vista esté siempre puesta en ti, Señor, que no desviemos
ni a izquierda ni a derecha, Señor, nuestra vista, Señor, sino que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por cada uno, Señor, que está aquí. Habla nuestras vidas en esta mañana. Lo dejamos todo, Señor, en las poderosas manos, Señor, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero invitarles a que abra su Biblia y que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Estuvimos hablando ahí en los primeros versículos del capítulo 17 de Lucas el día viernes. Y hoy quiero continuar, solo que en la siguiente porción que está a partir del versículo 11, Lucas 17, 11 al 19. Así que le animo, le invito a que pueda acompañarme y seguir en la lectura. Son 9 versículos y dice así la palabra de Dios. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, esta porción, y comenzando allí, dice: yendo Jesús a Jerusalén. Este prácticamente era el último viaje que Jesús hacía, en este caso ya dirigiéndose a Jerusalén, ya pasando pues en esta última vez y entrando a lo que sería pues su último tiempo, pero no dejando así sin que su transcurrir y su caminar pudiera impactar la vida de aquellos que estaban a su alrededor. Este milagro que hemos leído aquí en Lucas 17 del 11 al 19 es en el único evangelio que aparece este milagro de los 10 leprosos que fueron limpiados, solo aquí en el evangelio de Lucas. Y justo él, como dice aquí la narrativa, dice: pasaba entre Samaria y Jerusalén. Ahí, por ese borde, tal vez de estas regiones, justo ahí se encuentra Jesús, dice, en una aldea, y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿verdad? Y esto entendiendo lo que significaba en aquel tiempo todo el procedimiento que se seguía cuando habían leprosos. Pero al mismo tiempo que oyeron o se dieron cuenta que Jesús iba pasando por ahí, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Algo interesante es entender, tal vez porque no lo vemos en nuestro tiempo, y es qué significaba esa enfermedad. Fuera de lo que pudiéramos conocer, la lepra ataca la piel, ataca nervios periféricos, en especial muchas veces de las muñecas, de los codos y las rodillas. Forma lesiones en la piel que desfiguran el rostro al hacer casi que hasta la nariz desaparezca. Y debido también a la pérdida de sensibilidad, de sensación, especialmente en manos y pies, las personas con la enfermedad, sin darse cuenta, van desgastando sus extremidades y el rostro. Esto obliga, ¿verdad?, a hacer una enfermedad que en aquel tiempo pues era temida, era rechazada, era de tremenda preocupación y alarma a todos aquellos que estaban alrededor de alguien que podía ser diagnosticado con esta enfermedad.
y obligaba a los leprosos a ser marginados, sacados de la ciudad en lugares apartados, separados de toda sociedad sana por protección y a un estigma también, pues, de rechazo, ¿verdad? Pero aparte de lo que físicamente, de lo que eso significaba, estaba también el hecho de ese estigma social, ¿verdad? De marginamiento, de marginados y separados, ¿verdad? Completamente. A los leprosos no solo se les aislaba de sus familias y amigos, sino que se les restringía, ¿verdad? De todo lo que podía ser cualquier contacto que pudieran tener con personas sanas. Y en ese sentido también era un estigma porque era considerada una enfermedad asociada al pecado. O sea, alguien tenía lo que, o se le detectaba o diagnosticaba lepra, y lo primero que tal vez podía venir, o entre varios pensamientos, era el hecho de considerar a qué pecado habrá cometido este, o como castigo de Dios también, de alguna manera. Y entre los procedimientos y procesos que tenían los leprosos, tenían que ir gritando si estaban por ahí cerca cuando que tenían esta enfermedad, decían inmundo, inmundo. Imagínense ustedes estar de por sí ya con el sufrimiento físico, lo que eso implicaba socialmente, el estigma de ser marcados o señalados de ser por causa de pecado o castigo de Dios, también vociferarlo, hablarlo y anunciarlo. ¿Por qué es tan importante entender eso? Tal vez porque nosotros no lo veamos, porque era una realidad que afectaba toda la vida de una persona. Era marcado, y no solo lo que eso implicaba, sino en su aspecto emocional, sentimental, el hecho de poder, de verse físicamente, pero también en su interior, todo lo que eso implicaba, el señalamiento, el anunciarlo, el hablarlo hasta de mis propios labios, el ser afectado por esto y lo que podían pensar que significaba padecer esa enfermedad. Estos 10 hombres, es interesante porque aquí, y solo trayendo un poco el final de esto, podemos suponer que como estaban en ese borde de estas regiones, ahí estaban mezclados pues judíos más un extranjero, un samaritano. Y es que cuando la enfermedad o lo que pudiera afectar, ahí ya no valía nada si yo era un judío o si era samaritano, había algo en común que les afectaba y que tenían estos hombres, el mismo problema. Y ahí no había ninguno que estuviera parte del otro por sus grupos étnicos o por sus creencias que tuvieran. Todos eran afectados de la misma manera. Y el conocimiento y el entendimiento también que ellos tenían de que lo que eso significaba también va acorde a la respuesta y a lo que ellos hicieron en este momento cuando estamos leyendo que ellos dicen, los leprosos salieron al encuentro, como dice el versículo 12, pero se pararon de lejos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice ahí, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro. ¿Por qué? Porque ellos mismos entendían que no podían acercarse, que no podían estar ahí cerca. Y aunque el hecho está que a la luz de la palabra podemos ver cuántos milagros el Señor Jesucristo hizo, y específicamente también tratando hasta con leproso, él no fue ni era reacio a acercarse a tocar a los leprosos, inclusive pues sanó uno, pero en esta ocasión, cuando él lo vio, no lo sanó inmediatamente, sino que les dijo, id, mostraos a los sacerdotes para que los pudieran examinar, y en todo caso, pues ese era el mandato que se les estaba haciendo ahí, ¿verdad? Id y mostraos al sacerdote, y aconteció, dice, que mientras iban, ellos fueron limpiados. Ahora, interesante porque tal vez solo esa expresión de id y mostraos a los sacerdotes era el entendido de lo que ellos conocían y lo que había sido enseñado desde el Antiguo Testamento. Allá en el libro de Levítico, capítulo 13 y 14, específicamente el 13, narra todo el proceso que significa cuando se detecta a un leproso.
y todo la liturgia y todos los aspectos médicos que el sacerdote tenía que ir viendo para ir detectando si era lepra o no. Eso era, lo vemos y usted lo puede leer en Levítico 13, no lo vamos a ver en esta ocasión, pero solo hago referencia a la propia frase que el Señor Jesucristo usa ahí cuando le dice, id al sacerdote, ¿verdad? Mostraos al sacerdote. Pero en Levítico 14 habla del momento también cuando alguien presuntamente o ya se considera que está sano, ¿qué tenía que hacer el sacerdote en eso? Y es un proceso que implicaba hasta 8 días de estar en una serie de rituales, de sacrificios, para que al final, siguiendo todo ese procedimiento, pudiera ser alguien ya declarado limpio en cuanto a la lepra. Así que no era cosa fácil entender tanto el hecho del padecimiento, lo que implicaba estar apartado, ¿verdad? Y todas las implicaciones que eso tenía, como también el proceso de pensar que ya era curado. Ahora bien, aquí podemos ver que el Señor no se acercó a ellos tampoco se acercaron, pero le buscaron y el Señor les dijo con un solo mandato, id, id. Ese mandato implicaba que por la respuesta que ellos tuvieron, ahí que podemos ver, mostraron, dice a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, o sea, atendieron a ese llamado, creyeron en ese mandato, dice, y obedecieron a ir de camino a presentarse delante del sacerdote. Claro, en ese momento y en ese proceso ocurrió este milagro comunitario, diríamos así, o corporativo, porque prácticamente, a diferencia de otros milagros que uno puede encontrar en la Biblia, este fue un milagro de un grupo de 10 hombres. A diferencia y en la soberana voluntad que tiene nuestro Dios en aquel tiempo, como lo tiene hoy, de poder actuar soberanamente, poderosamente, pero según su designio, su pensar, a diferencia, no encontramos aquí, como en otros pasajes, que el Señor dijo, por ejemplo, sed limpios o algo parecido. Simplemente vayan y muéstrense al sacerdote. Y eso implicaba ese mandato de seguir adelante, ¿verdad? Como dije, el Señor fue diverso, variado, creativo y soberano en la forma de cómo Él actuó en aquel tiempo mientras estuvo en este mundo, en esta tierra, como también es hoy la forma que Él puede actuar. El asunto está que qué creemos nosotros o cómo le creemos al Señor o si estamos creyendo fielmente a su palabra, porque aquí fue la palabra audible del Señor el que dio el mandato de ir y ellos obedecieron a ese mandato. Ahora me llama la atención y cuando estaba leyendo este pasaje y propiamente cuando miraba y leía ese versículo 14 que dice que mientras iban fueron limpiados, ¿qué iba cruzando? ¿Qué iba en la mente de estos hombres aunque estaban atendiendo a ese llamado, a esa ordenanza de ir? Porque ellos bien sabían, como está escrito ahí en Levítico, que si ellos iban es porque en realidad tenían un indicio seguro y certero de que había sanidad. Pero esa sanidad se fue dando en un proceso en el cual iban probablemente en un principio caminando por el deterioro que la enfermedad, aunque podía ser variable en cada uno de estos hombres, pero que en la medida que iban caminando, esa fe, ese creer, se iba actuando poderosamente en la palabra que Jesús les había dado, y ese probablemente de un caminar o de un arrastrarse de sus extremidades inferiores fue llegando a un caminar y hasta un correr probablemente. Y se me vino a mi mente solo el pasaje allá en Hebreos capítulo 12, versículo 1, cuando dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor, ¿no?, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hombres corriendo, así como también el escritor
de la carta a los Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera de nuestra vida. Pero en este caso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sabe, hoy vivimos tal vez muy por todas las extremas experiencias visibles y audibles como seres humanos, a través de lo que es la tecnología, los avances y todo lo que podemos apreciar en este tiempo. Muchas veces queremos ahora, y el mundo nos lleva también en una de esas arrastrados por ahí, a que ahora queremos ver para creer o sentir para creer y no ejercitar una fe genuina, completa y total en la palabra de Dios. ¿Qué tanto está nuestra confianza y en nuestra fe plena y segura en lo que Dios dice en su palabra? ¿O será que necesitamos ver para creer o sentir para creer? Aquí estos hombres ejercitaron sin necesidad de ver, creyeron a la voz, creyeron a la ordenanza, creyeron a la palabra. En Marcos 9, versículo 14 en adelante, se narra la historia de un muchacho con un espíritu inmundo, endemoniado. El padre se acerca con el hijo, están ahí una multitud, están los discípulos del Señor, estoy resumiendo ahí ese pasaje, y en ese momento el Señor Jesús estaba bajando, llegando a ese grupo después de pasar el tiempo en la transfiguración que se dice, con Jacobo, Pedro y Juan. Cuando llega aquel alboroto ahí, y le dice el padre, habla con el padre y le dice, mira que mi hijo lo atormenta un espíritu, y le dije a tus discípulos y no pudieron hacer nada, no lo pudieron sacar. Y me encanta porque el Señor tan creativo, pero muchas veces con preguntas tan obvias, ¿verdad? Hace ahí la obra y dice, y le pregunta ahí, Jesús le dijo, versículo 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. A mí esa frase siempre me llama la atención, porque a pesar de que él no estaba viendo nada, pero le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Un ejercicio práctico, directo, honesto, de que en realidad estaba creyendo, pero necesitaba ser fortalecido. Y así como estuvimos viendo que cuando el Señor usó en el día viernes que estuvimos compartiendo, con que tuviéramos fe como la semilla de mostaza, tan pequeña, pero ubicada en el lugar, en la persona correcta, esa fe debe de ir creciendo, debe de ir fortaleciéndose, y debemos de estar convencidos de que tenemos un Dios poderoso para actuar en formas inimaginables, que tal vez ni podemos entender todo lo que Él puede hacer y cómo hacerlo, pero creemos en su palabra completamente. Se dice que el gran misionero Hudson Taylor, que fue a China, viajaba en un barco a vela o de velas, y mientras se acercaban a la isla de Sumatra, el misionero escuchó a alguien tocando la puerta de su cuarto. Él abrió la puerta, encontró al capitán diciendo, señor Taylor, no tenemos viento. Estamos acercándonos a la isla donde temo que nos encontraremos con caníbales. Y el señor Taylor, Hudson Taylor, le dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Y el capitán respondió, yo entiendo que usted es un cristiano y que crees en Dios. Necesito que ores a Dios para que nos mande viento. Bueno, está bien, ¿verdad? Capitán, yo lo haré, le dijo Hudson Taylor, pero primero necesitas levantar y abrir las velas. Pero eso sería una locura, le dice el capitán. ¿Cómo voy a hacer eso? No hay viento. Además, los marineros creerán que soy un loco. Pero después de discutir ahí sobre eso, el capitán accedió, ¿verdad? Y se fue a preparar todo lo que tenía que ver con el barco, y al cabo de unos 45 minutos el capitán regresó para encontrar a Hudson Taylor todavía de rodillas orando. Le dijo, ¿puede dejar de orar ahora, por favor?, le dijo el capitán.
No sabemos qué hacer con tanto viento que tenemos. Mi querido hermano, el hecho de poder saber y entender que tenemos un Dios poderoso, pero que necesitamos ejercitar una fe plena, segura, convencidos de que estamos creyendo a un Dios que lo ha manifestado en su palabra y que no necesitamos estar viendo, oyendo o sintiendo, sino que creerle a Él y caminar con fe, sabiendo que estamos en las mejores manos, confiando y siguiendo la dirección de su palabra y obedeciéndola fielmente en lo que Él nos dice. Versículos 15 y 16 dice, y entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Interesante, ¿verdad? Que el texto aquí, Lucas describe y hace la mención especial que de ese grupo, uno era samaritano. ¿Verdad? En un momento, y pensemos en esa carrera, en ese camino que iban, pero convencidos y obedeciendo aquella orden, dice uno, sin duda lleno de gozo, asombro y admiración, a que había sido sanado, volvió a Jesús. Solo uno. Hermanos, si nos ponemos a pensar en ese grupo de 10, ese uno equivalía al 10%, la mínima parte de ese todo, la mínima parte de ese todo. En la parábola de la oveja perdida en Lucas 15, que se narra cuando Jesús narra esa parábola de las 100 ovejas y que aquel hombre dice se le pierde una y va y deja las 99 en el desierto y va en tras de esa una que se había perdido, la encuentra, se regocija y se goza. Eso representa el 1% del total de todo ese hato de ovejas que él tenía. 1%. De igual manera, la mínima parte que el Señor estaba enseñando en aquella parábola significaba ir en busca de esa mínima parte. En este caso, esa mínima parte, solo este samaritano, regresó para darle la honra y la gloria, para postrarse y adorar a aquel que había provocado su sanidad física en primer lugar, pero había tomado una decisión. Mi querido hermanos, la decisión de adorar, la decisión de seguir al Señor, de creerle a Él en lo que dice en su palabra, es una decisión personal, es una decisión individual que cada uno debe de tomar sin estar pensando ni en estar viendo qué es lo que hace el que está a mi lado. Esa es una decisión suya y mía, en forma individual, en forma personal, de poder seguir al Señor, atendiendo su palabra, porque todo este grupo, todo de esos 10 hombres, escucharon y en principio obedecieron lo que el Señor les había dicho. Pero cuando vieron lo que había pasado, solo uno regresó, la mínima parte. Y así es muchas veces con el Evangelio. Así es con la palabra. Así es cuando invitamos a una persona a estas transmisiones o cuando estamos personalmente en una reunión. De cuántas invitaciones, de cuántas tiempo que usted toma para poder acercarse a personas que están a su alrededor, cuánto responde a ese llamado, a esa invitación. Por eso no es casualidad que también hoy esté a usted aquí, porque por dos lados, y se lo digo de esa forma, primero, si usted ya tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, quiero decirle que usted fue de los que respondió de esa mínima parte y está convencido y seguro de su salvación y del regalo de la vida eterna. Y si no lo ha hecho el día de hoy, quiero decirle que solo hay dos formas de poder estar en eso, también en ese grupo. Una, o ser de los que se fueron, esos 9, y que no volvieron, aunque obtuvieron un beneficio, pero veremos más adelante que era incompleto, insuficiente, o puede ser de esa minoría que atiende al llamado para poder estar delante del Señor y escuchar su palabra y obedecer a ese mandato. Pero esa es una decisión. Este hombre reconoció que estaba en la presencia de Dios
encarnado, porque solo aquel que se postre, y Jesucristo no se lo negó en ningún momento, reconociendo que estaba en la presencia, y se postró, como dice ahí el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Jesús no hace acepción de personas, lo que quiere es un corazón entregado, dispuesto. Este hombre hizo tres cosas que quiero compartirlas con usted. Y una, incapaz de contener su alegría, dice, de alabanza, comenzó a glorificar a Dios a gran voz. Probablemente, si su organismo había estado dañado internamente también por la lepra, probablemente ya en su momento no podía ni hablar, pero hoy a gran voz, gritando, le alababa, le adoraba, le glorificaba a gran voz, como dice aquí Lucas, ¿verdad? Con una fuerte emoción de poder reconocer lo que había pasado en su vida. Y pues quería agradecer por su sanidad física, ¿verdad? En ese momento. Dos, una segunda cosa, el hombre curado se postró rostro en tierra a los pies de Jesús en completa adoración, reconociéndolo como esa deidad, como el Cristo sanador de su vida. Y tres, le dio gracias a Jesús cuando los otros 9 siguieron su camino. Lo que hizo más asombrosa también, de alguna manera, la acción que vemos de este hombre es, como bien dice la Escritura, que era samaritano, un hombre perteneciente a una raza odiada por los judíos. No se llevaban judíos ni samaritanos, eran enemigos. Los judíos consideraban a los samaritanos una raza impura porque eran mezclados. Así que no tenían nada que llevarse, pero algo digno de poder entender también y reconocer en este samaritano, que también, apartando todas esas diferencias étnicas o lo que podían creer y pensar en su corazón y en su interior, el milagro que había sido hecho en él era por un judío. Él le alabó, él le honró, le glorificó, le adoró profundamente y completamente, sin importar lo que significaba el hecho de que pudiera ser un judío y que no se llevara y no se entendían entre ellos. Se odiaban. Pero ante el cambio que Jesús había hecho en su vida, no había otra cosa más que agradecer y reconocer ese poderoso milagro y sanidad en su vida física. La adoración personal es una decisión personal, es una decisión individual que tiene que ser tomada por cada uno de nosotros. El versículo 17 y 18 dice: respondiendo Jesús dijo, ante la acción de aquel hombre, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano. Aquí de alguna forma también podemos notar que Jesús, aunque se extraña y hace una pregunta retórica en cuanto a cuántos habían sido sanados, reconociendo también a través de este pasaje la omnisciencia que el Señor Jesucristo, como Dios mismo encarnado, tenía, de que sabía con seguridad que los otros 9 ya habían sido sanados. Dios sabía que habían sido ya sanados y se preguntaba, mi hermano, Dios tal vez no está tan expectante de que usted le dé gracias o le reconozca, pero sí se complace cuando de forma natural, humilde y espontánea podemos reconocer lo indignos que somos y que podemos estar y ir delante de Él. Eso es lo que Señor se maravilla de poder expresarlo de nuestros labios, de nuestra boca, cuando reconocemos nuestra gran necesidad de Él. En primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dijo, y Samuel dijo, dice, se complace, y pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primero de Samuel 15, 22. Que se obedezca su palabra, que escuchemos su palabra, que prestemos toda la atención
que dice aquí el versículo, a poder cumplir su palabra. El Señor se complace en eso, en poder ejercitar nuestra fe a la luz de su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí está el fundamento para que nuestra fe crezca, para creerle a Dios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, vidas entregadas creyéndole a Él, y que esas vidas manifiesten esa fe en todos los actos diarios de nuestra vida. Me encanta porque el versículo 19 termina y dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjese que el día miércoles comencé hablando ahí en Lucas 7, versículos del 36 en adelante, pero en el versículo sobre la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo. Pero justo el versículo 50 de Lucas 7, hablando Jesús también a esta mujer pecadora, le dice, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. A este hombre, a este samaritano, a este extranjero, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa es la misma palabra, ese salvado es la misma palabra que se usó en aquella ocasión. Este hombre, a diferencia de aquellos otros 9, aunque recibieron un milagro físico, pero este hombre complementó por el hecho de regresar y reconocer lo que había pasado en su vida, adorar a Dios, responder a esa fe, pero complementarla con una adoración, una entrega completa, una gratitud a Dios Todopoderoso en la persona del Señor Jesucristo. Tu fe te ha salvado. En otras palabras, eso significa producir una nueva vida, dar una nueva vida, producir un nuevo corazón, liberar, sanar, curar, preservar, mantener seguro, rescatar de un peligro o destrucción. Es la misma palabra y de alguna manera la misma frase que Jesús ya había usado en este otro pasaje a la mujer pecadora. Jesús le perdonó, le salvó físicamente, pero la principal sanidad es la espiritual. Es la espiritual. Podemos muchas veces tener, y la palabra lo dice, beneficios en esta tierra, en este mundo. La bendición de Dios es amplia y general. Dice en Mateo 5:45, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. En su misericordia Dios nos bendice con muchas cosas en forma general, pero solo aquellos que pueden sensiblemente atender a su palabra responden como lo hizo este hombre, volviendo de su camino en el que seguían a voltear la vista, a voltear al Señor Jesucristo, oír su palabra y reconocer lo que él había hecho. Y Jesús complementa totalmente, plenamente, y que es lo más vital para nuestra vida, como lo fue para aquel hombre, con la respuesta, tu fe te ha salvado. No solo físicamente, porque tarde o temprano estos 9 hombres, pues iban a morir, tal vez ya no por lepra, sino por otras cosas. Y esa es la realidad de nosotros como seres humanos. Pero lo que va a trascender es la decisión espiritual que tomamos cuando estamos en vida, cuando el Señor todavía, y tal vez nos ha permitido ver un milagro de esta magnitud, de salud o de otra índole que podemos experimentar en nuestra vida. Y podemos ver su misericordia, así como dice aquí, como decía ahí en Mateo 5:45, hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, hace llover sobre justos e injustos, pero la principal decisión es esa decisión espiritual que usted y yo tomamos cuando le reconocemos como nuestro Salvador. Le perdonó sus pecados y este hombre fue salvo. El corazón humano no es propenso, no es muy inclinado a mostrar ese agradecimiento, pero la gratitud debería estar siempre presente en nuestros corazones y ser parte de nuestra adoración hacia Él. El único que podemos hacer es ante lo que el Señor Jesucristo hizo,
como lo hizo este hombre y cada uno de nosotros, es reconocer, aceptar el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, como lo acabamos de compartir, y nuestro hermano José Rodolfo lo dijo muy bien, ese sacrificio en la cruz del Calvario, cruento, doloroso, pero que lo hizo por usted y por mí, y aceptarlo. El Señor nos acepta tal como somos, y podemos venir a esa cruz, a sus pies, nos postramos y le reconocemos que le hemos dado la espalda, que hemos visto hasta muchas veces cómo obra en medio a nuestro alrededor, pero muchas veces hemos actuado ingratamente en nuestra vida. Y hay veces como cristianos también nos olvidamos de eso, de que tenemos que estar siempre postrados delante de Él, honrándolo y glorificándole. Y es por eso quiero compartir 4 cosas para aquellos que tenemos al Señor Jesucristo y que debemos de vivir y cada día honrándolo, glorificándolo, adorándolo por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Más allá de las cosas físicas o materiales, es por la salvación eterna que nos ha regalado, que nos ha dado a través del sacrificio de Cristo. La primera es reconocer que estamos delante de Dios siempre, reconociendo sus atributos, su amor, su santidad, su justicia, su soberanía, su misericordia. Dice Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Una segunda cosa es, Él debe ser la prioridad de nuestra vida. Debe ser lo primero en nuestra atención, en cuanto nos levantamos, pero en todo lo que hacemos, reconocer al Dios Todopoderoso en nuestra vida, que nuestra vida esté centrada en Él, en la adoración. En la adoración es donde nuestra relación con Dios se vuelve personal. Un tercer punto es, nos rendimos ante Él, así como este hombre se postró ahí. Reconocer que Dios tiene el control de todo y en todo, que Dios es bueno y fiel para con cada uno de nosotros, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Y una cuarta cosa, la forma en que vivimos para Dios en cada momento. Dios no necesita sacrificios, pero Él se ofreció a sí mismo como cordero de sacrificio una vez y para siempre, para que vivamos una vida santa, piadosa, una vida perfecta, santa en cuanto a lo que Él demanda de cada uno. No impecable, porque no es que no fallamos, pero sí una vida separada, que le honre, que le glorifique y poder ser instrumentos útiles, usados para sus propósitos. Cristo es el todo y en todos, como dice Colosenses 3:11. Si ya le conocemos, podemos aplicar esto para nuestra vida. Pero si aún aquí estamos y tal vez vamos caminando y siguiendo nuestro camino y somos de esa mayoría, de ese 90% que no regresamos, quiero decirle que pues tal vez es una vida temporal, efímera, que termina aquí. Este hombre, esta minoría, ese 10%, este samaritano, despreciado por los judíos, se convirtió en esa minoría, pero que entendió que regresaba al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Se humilló, reconoció su adoración, su entrega, su humildad delante de Él por lo que había pasado y recibió la plena bendición completa y total para la eternidad, su salvación espiritual. Todas las personas enfrentamos estas 2 opciones. O puede contentarse con experimentar la gracia general de Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos, o puede aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida y clamar por ese arrepentimiento, hacer un alto y voltear su camino, voltear su vida y volverse a Él y decirle: Dios, sé propicio a mí, te necesito. Esa es la decisión que usted tiene que tomar, pero también aquellos que ya le conocemos, a poder vivir una vida que le honre, que le glorifique cada día, agradecidos por todo lo que Él ha hecho y mostrarlo cada día de nuestra vida. Le pido que ahí donde está podamos cerrar nuestros ojos
y oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te honramos, te glorificamos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, si hoy aquí hay alguna persona que ha caminado por su vida, Padre, que ha sido como esos 9 que siguieron su camino y no regresamos. Que tú puedas llamar a su corazón, hacerle entender, Señor, que tú te complaces en poder recibirlo, no importando su condición, y que lo único que tiene que hacer es arrepentirse, Señor, de sus pecados, reconocer su insuficiencia para poder salvarse y reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso que murió en la cruz del Calvario. Padre, recíbele. Padre, si ha hecho alguien una oración así, Señor, y expresado en su corazón que tú lo conoces, recíbelo y dale, Señor, ese enorme gozo, Señor, y satisfacción de poder recibirle en tu familia como hijo tuyo y convertirse en esa minoría, Señor, como este hombre, como este samaritano. Y si aquí también estamos aquellos que ya te conocemos en forma personal, Señor, que podamos honrarte, glorificarte, Señor, vivir para ti, que tú seas el centro de nuestra vida. Padre, que te honremos con nuestras vidas, que te glorifiquemos en cada acto de nuestras vidas, que tú nos guíes, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra siempre, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Te damos gracias por este tiempo y lo dejamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida semana. Hasta pronto.